Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Mr. White. Mr. White versus el podcast. Muy bien, hoy aprenderemos a realizar el análisis de entidades y sentimientos con la API de lenguaje natural, lo que es NLP, Natural Language Processing, en la plataforma de Google Cloud, esto como parte de la serie de Mr. White versus Inteligencia Artificial, así que empecemos. Primero que nada tenemos que entender cómo es que funciona. El lenguaje natural utiliza el aprendizaje automático, lo que es conocido como Machine Learning, para revelar la estructura y el significado del texto. Natural Language nos permite analizar texto y también integrarlo con el almacenamiento de documentos de Google Cloud Storage. Podemos extraer información sobre personas, lugares, eventos y comprender mejor el sentimiento de las redes sociales o de las conversaciones de los clientes, con lo cual, señoras y señores, esto tiene un valor de negocio importantísimo. Poder saber y entender el sentimiento de las personas a través de los textos, de los mensajes, de los audios, etcétera, etcétera, tiene un valor de negocio importantísimo. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el procesamiento de lenguaje natural en Google Cloud? Bueno, el análisis de sintaxis, extraer tokens y oraciones, identificar partes del discurso, lo que es los POS, y crear árboles de análisis de dependencia para cada oración. El reconocimiento de entidades, identifica las identidades y las etiqueta por tipo, como les dije, personas, organizaciones, ubicaciones, eventos, productos y medios. El análisis de sentimiento, que es el que vamos a usar en este demo del día de hoy, comprende el sentimiento general expresado en un bloque de texto. La clasificación de contenido nos permite clasificar documentos con más de 700 categorías predefinidas en Google Cloud, listas para usar. Capacidades multidioma nos permite analizar fácilmente el texto en varios idiomas, incluidos inglés, español, japonés, chino, tanto simplificado como tradicional, el francés, alemán, italiano, coreano y portugués, entre otros más. Y por último tiene una API REST integrada, lo cual nos permite tener un acceso a través de la web sin necesidad de utilizar el SDK. Esto es lo que también vamos a utilizar para este ejemplo del día de hoy. Si las capacidades, como quien dice out of the box, de Google Natural Language Processing no tiene las capacidades que estamos buscando, también podemos entrenar nuestros propios modelos personalizados de aprendizaje automático de alta calidad para poder clasificar, extraer o detectar sentimientos con el mismo esfuerzo y experiencia en aprendizaje automático utilizando pues esta herramienta de Auto Machine Learning Natural Language. Esta herramienta tiene una interfaz de usuario súper sencilla en la cual podemos pues subir toda esta información que necesitamos. En el ejemplo de la imagen que estamos viendo puede ser órdenes o recibos o facturas que ya por sí solo él va a entender esta información y nos va a permitir procesarla para después poder mostrarla en diferentes formatos como gráficos o cualquier otro formato personalizado que usted guste. Esto totalmente sencillo utilizando las otras herramientas de Machine Learning y modelos de TensorFlow que tiene Google Cloud para nosotros. ¿Qué vamos a aprender en este pequeño tutorial? Bueno, primeramente inicializaremos un servicio de Google Cloud y crearemos una solicitud de API de lenguaje natural. Extraeremos entidades y haremos una ejecución de análisis de sentimiento de ese texto con la API que tiene Google Cloud y también realizaremos un análisis lingüístico del texto con esta API de Natural Language Processing. Así que empecemos de una vez, vamos a entrar de lleno con esta materia de Natural Language Processing y análisis de sentimiento. Muy bien, amigas y amigos, estamos acá en la plataforma de Google Cloud. Para todos aquellos que no han utilizado nunca Google Cloud, les tengo buenas noticias. Google les brinda un crédito de $300 gratuitos con el fin de que prueben todas aquellas APIs o servicios que ellos tienen. Y la verdad es que $300 es más que suficiente para probarlos. Y si ustedes ya lo han utilizado antes, pero nunca han hecho uso de ese crédito, pues también pueden utilizar ese crédito. O si no, pues se pueden hacer una cuenta nueva de Google y obtener el crédito. Les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan obtener el crédito. Cuando ya hayan ingresado con su cuenta de Google aquí en console.cloud.google.com, verán algo como esto que es el dashboard que tiene Google Cloud. Acá lo primero que vamos a hacer para empezar a hacer uso de estos APIs, vamos a venir a la sección aquí en el menú principal de APIs and Services donde dice Credentials. Necesitamos crear unos credenciales para poder hacer uso del API.
¿Qué tipo de credenciales hay? Bueno, tenemos API Keys o Auth 2.0 o Service Accounts. En este caso, como vamos a utilizar el API REST, necesitamos crear un API Key. Vamos a crear un API Key y él nos va a dar aquí el valor del API Key. Lo voy a copiar. No importa que vean este valor porque ya al final, cuando este video lo estén viendo, probablemente este API Key ya esté eliminado. Y vamos a utilizar el Cloud Shell. El Cloud Shell lo pueden activar desde este botón que está acá. El Cloud Shell es una pequeña máquina virtual, digámoslo así, muy pequeña, que también es volátil. Es decir, cuando ustedes cierren esta máquina virtual, todas las variables de ambiente o los datos que se hayan guardado ahí se van a eliminar. Entonces es algo como para que lo puedan probar. En este caso voy a hacerlo aquí mismo para que veamos los resultados en esta misma ventana, pero ustedes perfectamente pueden hacer uso de este API desde su computadora o inclusive de su aplicación que ya está funcionando, o en su terminal utilizando la línea de comandos de Google Cloud. Acá tenemos también la posibilidad de tener un editor. Este editor nos permite ver archivos de código más fácilmente y no tener que hacerlo todo desde la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es guardar esta variable de ambiente con el API Key para poder utilizarla en los requests. Listo, ya está guardada. Y ahora vamos a empezar a hacer uso del API. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de entidades sencillo. Vamos a venir al editor y por aquí ya tengo unos archivos guardados. Vamos a hacer un archivo sencillo, un archivo JSON que se llame request. En ese request vamos a guardar los valores que le vamos a pasar al API. ¿Ok? Entonces abrimos ese archivo, le pueden dar aquí en ese file, new file, y crean el archivo request.json. Acá en el request.json vamos a colocar una estructura JSON como esta. Un objeto que tenga un valor de document, aquí es donde le vamos a pasar el texto al cual queremos que él nos haga el análisis de entidades. El tipo puede ser plain text o también puede ser HTML en mayúscula. Entonces eso significa que podríamos pasarle un HTML crudo y él también va a hacer análisis de, en este caso de entidades. Ahorita vamos a hacer análisis de sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces vean que también tiene la capacidad de utilizar HTML. Pero aquí tenemos texto plano. Y por último el encoding type, que en este caso es de UTF-8. También aquí en el content podríamos pasarle un URI o un URL de un bucket de Google Cloud Storage en donde se encuentre un documento al cual queremos hacer análisis de entidades. Entonces podremos utilizar lo que se llama GCS Content URI y aquí le tenemos que pasar el URI o el URL pues de nuestro bucket y nuestro archivo. Él puede hacer lectura de un archivo de texto, un archivo HTML para hacer el análisis de entidades. Lo vamos a guardar y ahora sí vamos a volver a la terminal y vamos a hacer uso del primer endpoint que quiero que chequemos, de el API de Natural Language API. Vamos a llamar con curl. Ustedes podrían usar Postman o cualquier otro método para hacer un request de HTTP. El URL es este que está acá, language.googleapis.com/v1/documents, y después de los dos puntos le decimos el método que queremos utilizar. Es decir, este endpoint no va a cambiar. Van a ver a través del tutorial que les estoy mostrando, lo que va a ir cambiando es el método, en este caso solo analyze entities. Y por último le pasamos el API key, que es la variable de ambiente que guardamos ahorita. Seguido de eso le tenemos que pasar algunos headers al request para que él entienda que le estamos enviando, en este caso de tipo post, y el header de content type application JSON porque le estamos pasando información en formato de JSON. Y por último le tenemos que decir que lea la información que guardamos en el archivo ahorita que hicimos de request.json, que es un archivo binario, y por último lo vamos a guardar esos resultados que nos envía este API en un archivo llamado result.json para que ahorita veamos el resultado. Listo, entonces hacemos ese request y ahora volvemos al editor para que sea más fácil ver el resultado aquí en result.json. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve este API. Él lo que hace es devolvernos entidades. Para cada entidad en la respuesta obtenemos el tipo de entidad, una URL de Wikipedia asociado si hubiese una, la importancia y los índices de donde apareció esa entidad en el texto. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hacer el análisis. Vemos que tenemos un objeto, un arreglo padre llamado entities, y por cada uno de estos objetos dentro de este arreglo pues tenemos las entidades. El primero que él entiende es Joanne Rowling.
De hecho, podemos ver el texto, lo que decía Joanne Rowling, quien escribe bajo los seudónimos de J.K. Rowling y Robert Galbraith, es un novelista y guionista británica que escribió una serie de fantasía de Harry Potter. Entonces él hace el análisis, el API hace el análisis de ese texto. La primera entidad que identifica ese texto es Joanne Rowling y nos da tipo person, o sea que él identifica que ahí estamos hablando de una persona. Y como les dije, en metadata nos devuelve, en caso de que exista, un URL en Wikipedia relacionado a esta persona o a esta entidad en específico, como no solamente personas. La saliencia es justamente un número en un rango que va de 0 a 1, que se refiere a la centralidad de la entidad para el texto en su conjunto. Es decir, pocas palabras nos dice como en qué parte del texto nos dice que está ese texto, esta entidad dentro del texto. Entonces vemos que el valor para, en este caso Joanne Rowling, es bastante bajo, 0.3, lo cual nos podría dar a entender de que este valor dentro del conjunto del texto está al inicio. Y es en hecho, ¿verdad? En efecto, está al inicio. Lo primero que está en esta serie, en este texto, es Joanne Rowling. Y después de ahí también vamos a encontrar algunas menciones, es decir, algunas, podríamos decirle, pequeñas entidades dentro de esta entidad a las cuales puede hacer mención. Y vean que de hecho vamos a entender, o en este caso el API entiende que Joanne Rowling también hace referencia o se refiere también a otras entidades dentro de este texto, como por ejemplo novelista, guionista, Robert Galbraith, Rowling, Joanne Rowling. O sea, nos da a entender que esta entidad también aparece en el texto con otras referencias, como en este caso novelista, guionista, Robert Galbraith. O sea, él nos da a entender que todos estas otras entidades hacen referencia a esta misma entidad que está acá. Entonces también nos da a entender de que no solamente nos da entidades por separado, sino que también las analiza en conjunto y nos da a entender de una manera más holística y más sencilla cómo se utilizan esas entidades a través de texto. Y ahí podemos hacer scroll, ¿verdad? Para entender las demás. Veamos otra entidad aquí que es un poco diferente. Esta entidad no es una persona, es una locación. En este caso británica, ¿verdad? A través del texto decía en una parte que esta novelista es británica y como les decía, nos da de una vez el URL de Wikipedia sobre United Kingdom, haciendo referencia al área británica, la saliencia y también las menciones que tiene esta entidad a través del texto. Y si ustedes bien leyeron aquí arribita que Joanne Rowling también hacía referencia a que era una novelista guionista, también aquí en británica nos da a entender esas menciones que tiene en el texto. Y aquí vamos a ver otras, las cuales no categorizó, o sea, no entendió exactamente qué es, porque ven que en esta entendió que esta es una ubicación, en esta entendió que esto es una persona, en estas nada más nos dice que es other, no la categorizó out of the box. Por aquí tenemos también Harry Potter, que nos da de tipo work of art y también nos hace la referencia a, en este caso, Wikipedia. Entonces, este es un análisis sencillo de entidades que nos dice qué entidades hay en un texto dado. Ahora avancemos al análisis de sentimiento, que para mí es uno de los más poderosos o de los que más me gusta y que le veo mayor valor de negocio. Bueno, también el de entidades tiene un valor de negocio importante, pero creo que el de sentimiento es muy interesante. Vamos igualmente a utilizar este archivo de request.json, nada más que vamos a cambiarle el texto para hacerlo un poco más útil para este ejemplo de análisis de sentimiento. Lo que dice es: Harry Potter es el mejor libro, creo que todos deberían leerlo. Y vamos a hacer un análisis de sentimiento para ese texto que está acá. Entonces vamos a guardarlo y hacemos un request a un método, en este caso aunque el URL no cambia, lo que cambia es el método analyzedSentiment. Y de una vez nos devuelve el resultado. Aquí lo podemos ver porque es pequeño, entonces aquí de una vez se los muestro. Voy a hacer el texto un poco más grande para que lo vean. Y veamos que nos divide el texto en dos frases. El primero es, ¿de qué manera lo divide? Lo divide de forma en la que él encuentre un sentimiento en conjunto, para así darle un score, o sea, un valor de ese sentimiento. ¿Cuáles son esos valores de sentimiento? Bueno, puede ir de menos 1.0 a 1.0, siendo menos 1.0 el valor más negativo de ese sentimiento, es decir, un sentimiento pésimo,
o 1.0 siendo un valor positivo, o sea, un análisis de sentimiento positivo. Entonces vemos que aquí nos dice el lenguaje, que en este caso es en español, y nos da un sentimiento en conjunto de toda la oración, que es este que está aquí, document sentiment. Él nos da a decir de que el score es 0.8, o sea, en general es positivo, pero no es 1.0, es decir, no es del todo, no es 100% positivo. Y la magnitud es un número que va de 0 a infinito, que representa el peso del sentimiento expresado en la declaración, independientemente de que sea positivo o negativo. Los bloques de texto más largos, con declaraciones muy ponderadas, tienen valores de mayor magnitud. Entonces veamos que el puntaje de la primera oración, en este caso, Harry Potter es el mejor libro, nos da una magnitud y un score de 0.9. Es decir, esta frase tiene una magnitud sumamente importante para el valor general o el aponderado general que él nos da de toda la frase que le enviamos. Si vemos la segunda, creo que todos deberían leerlo, tiene una magnitud de 0.7, es decir, aporta menos a la magnitud que esta frase que está acá. Entonces, si tuviéramos un texto muy largo, muy grande, al cual queremos hacer análisis de sentimiento, por ejemplo, uno de los valores que le veo yo de negocio muy importante a este API es si quisiéramos tal vez hacer un análisis de una conversación de chat de nuestra empresa con alguno de los clientes y entender cuál es el análisis de sentimiento general de la conversación. Podremos ver un valor general, podremos decir tal vez de que esa conversación fue positiva, pero podríamos también hacer análisis de cada uno de los mensajes o cada una de las frases y entender cuáles de ellas aportaron mayor magnitud a ese peso. Entonces podríamos tener una conversación en el chat bastante normal, ¿no? Buenas tardes, tengo el siguiente problema, me está sucediendo esto, pero puede haber una frase en específico de esa conversación de chat que puede decir estoy muy molesto, el servicio de ustedes es pésimo, que aporta una magnitud mayor a ese score general o esa magnitud general que tiene toda la conversación. Entonces vean que Harry Potter es el mejor libro, aporta una magnitud bastante grande y el score que le decía va de 0 a 1. Y en este caso, de menos 1 a 1, siendo menos 1 el peor, siendo 1 el mejor. Entonces vean que en este caso nos da un score bastante positivo, 0.9, casi 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que sí, Harry Potter es el mejor libro. Esto tiene un análisis de sentimiento positivo. Y la frase, creo que todos deberían leerlo, no aporta mayor, aunque sí es bastante positivo, 0.7, pero no es tan positivo, ¿no? Está diciendo que yo creo que todos deberían leerlo, pero no aporta tantísimo positivismo, no es tan positivo como en este caso esta frase que dice Harry Potter es el mejor libro, que es bastante positivo, ¿ok? Eso es el análisis de sentimiento solito. Ahora vamos a hacer análisis de sentimiento en entidades. Esto significa que además de poder analizar entidades y analizar sentimientos, podemos combinarlas y analizar el sentimiento para cada entidad. O sea, combina las dos que acabo de mostrarles. Vamos a volver al editor. Voy a abrir el request.json y voy a modificarlo con una frase que me ayude para explicarles esto. Y esta frase es súper útil. Vamos a ver por qué. Dice, me gustó mucho el sushi, pero el servicio fue terrible. ¿Ok? Lo primero que vamos a denotar de este, y ustedes lo pueden ver, es que estamos tal vez hablando de dos cosas diferentes, de dos formas diferentes. Estamos hablando del sushi y del servicio, y una de ellas de manera buena y la otra de manera mala. Vamos a probar el método Analyze Entity Sentiment. ¿Ok? Ese es el que analiza el sentimiento por entidad. Volvemos a la terminal. Corremos el request, vamos a ver antes el request, igual el mismo URL, el mismo header, lo único que cambia es esto, Analyze Entity Sentiment. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Voy a hacer esto un poco más grande. Muy bien, tenemos las entidades, igual a como lo vimos en el primer ejemplo. En este caso él encuentra una entidad llamada sushi. ¿Ok? Aquí vemos name sushi, de type consumer good, o sea que es algo que se consume. Nos da la saliencia, que esto era el primer ejemplo, y ahora ya tenemos los mentions, que aquí es donde vamos a ver las menciones que tiene esta entidad, qué sentimiento tiene. Y veamos que en efecto estamos hablando del sushi con una magnitud de 0.9 y un score de 0.9. ¿Por qué? Porque dijimos que el sushi, que me gustó mucho el sushi, es un análisis de sentimiento positivo. Aquí está el sentimiento, ¿no? 0.9, 0.9 la magnitud. Ahora veamos el otro. Tenemos una entidad de tipo servicio,
no la categorizan nada, nos dice la saliencia, que ya la vimos en el primer ejemplo, y ahora sí nos dice el análisis de sentimiento para este servicio. Vean que nos dice menos 0.8, o sea, casi llega al menos 1, diciendo que en este caso hablamos de el servicio de una manera negativa. Y en efecto, si vemos el editor, dijimos el servicio fue terrible, pero el sushi nos gustó. Y vean que esta API es suficientemente inteligente para hacer el análisis de este texto a través de los algoritmos de Machine Learning para decirme, en efecto, el servicio fue pésimo, el sushi fue bueno. Y vean que esto podría servir muchísimo si tenemos un sistema de recomendaciones o de comentarios respecto a los productos. Podríamos perfectamente pasar todos los comentarios a través de este API y hacer un análisis general de nuestra aplicación o de nuestro servicio o de nuestros productos. Es bastante potente. Y por último, ahora sí, ya el último ejemplo es, vamos a analizar la sintaxis. Vamos a hacer un análisis sintáctico de estos textos. No voy a entrar muy a detalle porque es complejo, requiere más tiempo y requiere que tengamos un entendimiento sobre modelos lingüísticos. Así que no voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero enseñárselos. Tenemos por acá un texto parecido a lo que veníamos hablando sobre Joanne Rowling, quien es la novelista creadora de Harry Potter. Bueno, aquí dice, es una novelista, guionista y productora de cine británica. Un texto bastante sencillo, pero vamos a ver qué tan complejo se puede poner en un análisis sintáctico. Lo guardamos, venimos de vuelta a la terminal y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos venido haciendo. Vamos a copiarlo acá. Veamos que igual todo se mantiene, lo único que cambia es el método. En este caso se llama Analyze Syntax. Y vamos a ver un poquito por encima qué es lo que nos devuelve. Nos devuelve tokens. En este caso nos va a devolver primero la sentencia, es decir, las frases que encuentre. En este caso solo tenemos una, a la cual este API hace el análisis sintáctico. Y vemos que por cada token, podemos decir que por cada uno de estos valores sintácticos que tienen un peso lingüístico dentro de la oración, nos va a devolver cierta información. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos Joanne, y nos va a devolver parts of the speech, nos va a decir muchas cosas importantes. Por ejemplo, nos va a decir el gender, en este caso es de gender femenino, el tag, que en este caso es un sustantivo. Por ahí nos puede devolver también información importante como el proper, la reciprocidad, el mood, si tuviera algún mood. Vean que nos devuelve en este caso unknown. Mucho de esto lo devuelve unknown porque bueno, este es un sustantivo básico, no está hablando de Joanne, pero si tuviera mayor información respecto a este token específico, lo va a devolver. Importantes valores o valores que quiero enseñarles. Head Token Index viene siendo un índice del token que tiene, por decirlo así, un arco apuntando a Joanne dentro de una matriz. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el análisis sintáctico genera un árbol de resultados, y ese árbol él puede ser suficientemente inteligente para dar a entender que otros tokens dentro de la oración hacen referencia a ese mismo nodo dentro del árbol sintáctico. Y por ejemplo, ahorita que hablamos de que Joanne Rowling, aquí lo tenemos, Rowling, perdón, es novelista, guionista, productora. Vamos a ver que todos estos valores, todos estos tokens de novelista, guionista y productora van a ser un Head Token Index, hacia Joanne. ¿Por qué? Porque es hacia ella que se está haciendo referencia a todos estos valores que están acá dentro del árbol sintáctico. Y otro valor importante es lema. Y ahorita lo vamos a ver en otros ejemplos. El lema es una forma canónica de una palabra. Por ejemplo, si hablamos de la palabra correr y hablamos también de sus variantes, por ejemplo, Joanne corrió, va a correr, estuvo corriendo. Todos ellos podrían hacer referencia a un lema en específico o a una palabra canónica llamada correr. Entonces el análisis sintáctico, ¿no? Pues hace análisis de todos estos tokens y nos genera lemas para diferentes tokens. Por aquí podemos scrollear un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos un lema de ser. Por aquí tenemos un lema de un, haciendo referencia al token una.
Tenemos novelista, que novelista pues tiene un lema novelista, todo bien ahí. Y vean que aquí hace Head Token Index 2, ¿no? Si nosotros nos devolvemos aquí a Joanne y vemos que el Head Token Index también es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que este token de novelista que tenemos acá hace referencia a esa entidad en el árbol de análisis sintáctico número 2. Es decir, que probablemente este token novelista hace referencia o se está refiriendo a lo que esté en esa posición 2 del arreglo del árbol sintáctico, que en este caso es la misma persona, quien es Joanne. Si bajamos un poquito por acá, vamos a... Bueno, aquí tenemos un punto. Guionista. También tiene toda esta información que está por acá. Productora. También hace referencia a la lema de productor. ¿Verdad? En este caso es el lema al cual hace referencia a esta variante de productora. Cine. Británica. Que hace referencia a un lema británico. Y por último el punto, ¿no? Que también hace análisis de los puntos. Entonces, en pocas palabras, y no quiero adentrarme mucho a esto porque es un tema muy grande y que podríamos entrar más a detalle a qué es un modelo lingüístico, pero a gran detalle esto es lo que nos brinda el API de analizar el análisis sintáctico de una oración o un texto en específico. Entonces con esto cubrimos lo que quería enseñarles en este demo: análisis de entidades, análisis de sentimientos, análisis de entidades y sentimientos en conjunto y análisis de sintaxis o de modelos sintácticos. Entonces con esto terminamos, espero que sea de utilidad para usted, manténgase porque en esta serie vamos a ver también APIs de visión computacional o computer vision para hacer procesamiento de imágenes, y también vamos a ver análisis de voz. Vamos a hacer traducción de audios a texto, el cual después podríamos pasarlo por este análisis que acabamos de ver y hacer una unión de varios APIs para entender lo que una persona está queriendo decir. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial o en el siguiente podcast. Manténgase en línea. Mr. White versus el podcast.